Ted. Soy Lomelí y yo les voy a hablar de varios temas y uno de ellos, el principal, es la pluralidad de herederos y es aquella conformada por el conjunto de herederos. Estos sean estos legítimos a los que la ley convoca por carecerse de testamento o sean testamentarios en relación a las personas que han sido nombradas herederas o legatarias en una sucesión a través de testamento válido vigente. En la primera nos habla, o sea, que la persona, por ejemplo, vamos a poner Pedro, pero no hizo un testamento por el cual, o sea, vale que quiere como de los bienes que se le hagan a cada quien quiere que se le den en específico, lo cual, los bienes se quedan con, o sea, con como era a la herencia que no se dictó. En relación a las personas que han sido nombradas, esto quiere decir, o sea, que pues sí hay o sea, son coherederos, personas nombradas en un testamento, o sea, y ya tienen decidido, o sea, de a ti te va a tocar tal bien y aquí a ti te va a tocar tal bien, o sea, sí. También les voy a hablar de la premuerte y esto es este es un proceso por la cual la herencia corresponde al heredero fallecido. O sea que el testador nombró a un heredero, pero este falleció. Entonces, esta herencia al, al sustituto vulgar, si el testador, o sea, lo puso en el testamento, si dictó que había un sustituto vulgar. En caso de no haber un sustituto vulgar, este podrá como el derecho a los coherederos, a las personas que ya han sido como nombradas herederas en otros bienes, y este es un derecho a crecer que tienen los coherederos en varios casos. Y les voy a hablar del repudio, y es la declaración de voluntad por la que el llamado herencia manifiesta de forma expresa y formal su voluntad de no aceptar que heredero marca, el testador, perdón, marca un heredero y este decide no aceptarla y que no está, debe hacer documento público o por escrito presentando ante el juez competente para conocer de la testamentaria o ab intestato. Sus efectos son principalmente que hereden sus sustitutos, o sea, de los sustitutos vulgar, a falta de que estos tengan el derecho de crecer o que se produzca la apertura de sucesión de apto intestato. También les voy a hablar de la incapacidad. La ley establece que la incapacidad para heredar por testamento o por intestado se presentan a aquellas personas que se encuentren en los siguientes casos. El que haya sido condenado por haber o mandado intentar dar muerte a la persona cuya sucesión se trate a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. Esto quiere decir que si Pedro hereda a Juan, y Juan, por ya querer la herencia, manda a matar a toda la familia. Esto se podría dar como en ese caso, porque el que haya condenado por haber, o sea, el que haya sido condenado por haber mandado o intento dar a muerte pues a la persona que heredó, que lo o a sus familiares. El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendentes, sus descendientes, sus hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada si fuere descendiente, sus ascendientes, su cónyuge o su hermano, a no ser de que este acto haya sido preciso por el acusado, salvará su vida, su honra o las de sus descendientes. Esto quiere decir el que haya,
pues lo que le está diciendo, o sea, si la persona atentó contra la vida de sus familiares, pues esto, o sea, hace que pues, o sea, no puedan, que sean incapaces y o sea, como aquí dice, a no ser que este acto haya sido preciso, Salvador salvará su vida. Bien, cuando el cónyuge que mediante juicio ha sido declarado por adulterio si se trata de suceder al cónyuge inocente. El coautor del cónyuge adulterio, ya sea que trate de la asociación inocente. Sistema para heredar. Existen dos sistemas a través de los cuales se determina el papel de los herederos. El primero es el beneficio del inventario con de patrimonios. En el primer sistema de aceptación de la herencia se entiende siempre en el beneficio del inventario, aun cuando no se exprese, por lo tanto no produce confusión entre el patrimonio personal del heredero y el que recibe la herencia. O sea que si el testador tenía como deudas, el heredero no tiene la, como la obligación de pagar con sus bienes las deudas de el testador. Y el que no admite el citado beneficio trayendo consigo la reunión de patrimonios. El segundo sistema es el que acepta la confusión de patrimonios debido a que el beneficio del inventario no opera en el Ministerio de Ley. En consecuencia, el heredero no solo responde a los bienes hereditarios para pagar las deudas del difunto, sino también con sus bienes. Esto es lo contrario a lo que les acabo de comentar. Aquí sí el heredero, o sea, tiene que pagar con sus propios bienes las deudas del difunto. O sea, si Pedro le hereda a Juan, Juan o sea, todos sus bienes y meterlos para poder pagar una deuda que tenía Pedro. Instituto de Herederos pura y simple. Institución de herederos pura y simple. La institución de heredero, institución condicional o sujeta a modalidades. Los herederos pueden instituirse sin sujetar su designación, modalidades, condiciones, términos, cargas o cargas. También es posible subordinar las instituciones de herederos a condiciones suspensivas o resolutivas. El testador es libre para imponer condiciones al disponer sus bienes, por lo tanto, para subordinar las instituciones del heredero a condiciones suspensivas o resolutorias. Para determinar las condiciones de la doctrina distinguen tres momentos. Antes de que la condición se cumpla, una cumplida de que la condición no podrá realizarse. O sea, como que el testador le pide cosas imposibles al heredero, como ya lo hemos visto en la clase de te voy a heredar tal casa, pero antes, o sea, tienes que tener tu carrera ya terminada y pues, o sea, le da un plazo de 2 años, ¿no? Es algo que no, o sea, no puede realizarse esa condición. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los heredero muere antes que el testador o antes que se cumpla la condición que depende de la herencia. Es a lo que vamos, la premuerte. Si el heredero muere antes que el testador, pues es cuando el testamento o antes que se cumpla la condición que depende de la herencia. Modo y forma en la institución de herederos. Institución de herederos es la disposición de voluntad hecha por el testador en el testamento por el cual se designa a las personas que han de sucederle a ti en relaciones jurídicas transmisibles. El heredero siempre
Debe instituirse siempre respecto a partes alícuotas del patrimonio hereditario. Indican mediante quebrado la porción que represente. El heredero ser instituyéndolo por su nombre y apellido, y si hubieran varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres o circunstancias que distingan al que quieren nombrar. Y la designación del heredero puede ser individual o colectiva. Los fines de la institución podemos definir que la institución del heredero de forma sencilla como la disposición por la cual el testador designa al heredero. De una forma más completa y según definición de Clemente Diego, podemos definirla como la designación que el testador hace en testamento a la persona o personas que por título universal han de sucederle de bienes o derechos. Se trata de la disposición testamentaria de carácter patrimonial, más importante que integra el contenido típico de testamento. Eh, También les voy a hablar de la existencia, nulidad y caducidad de revocación de la institución de los herederos. La inexistencia y caducidad del testamento. Es inexistente el testamento cuando el testador no manifieste clara y expresamente su voluntad. No, no, el testamento no tenga como a quién o solo ponga a Chuyita, yo le voy a heredar tal cosa. O sea, tiene que poner nombres y apellidos, o sea, tiene que ser claro con qué le va a heredar, a quién le va a heredar y qué le va a es nulo el testamento que sea bajo violencia, en los términos relativos o a los vicios del consentimiento, y el que se otorga bajo el influjo de dolo o mala fe. O sea, este, si no me yo voy a caducidad. Mueren, mueren antes que el testador o antes que se condición que dependa de la herencia o sea incapaz de heredar. Ya vimos quiénes son incapaces a la heredar. Es lo de que ya no quieren, o sea, la herencia. Revocación. El testamento es esencialmente revocable, por ello se dice que a reflejar la última voluntad del testador, siendo el fallecimiento un factor variable, es lógico que el testador pueda manifestar su última voluntad en diversas ocasiones. Hay tres tipos de revocación. La primera es revocación tácita, una norma que conceda la categoría de eficaz al último testamento válidamente otorgado. En consecuencia, el testamento más moderno revoca los anteriores. Esto quiere decir, o sea, puede hacer 10 testamentos, pero el único que va a tener validez va a ser el último testamento que la persona hizo. La revocación expresa consiste en la declaración explícita del testador dejar sin efecto total o parcialmente el testamento otorgado. En este supuesto, la revocación deberá cumplimentar todos los requisitos exigidos para otorgar el testamento. O sea, que el testador diga que no quiere usar. Y la revocación material puede aparecer en los testamentos cerrados cuando el testador destruye el testamento. O sea, también puede ser como cuando el testador, o sea, lo destruye o cuando lo abren, esto es como una nulidad o revocación de este testamento, compañeros.